Bien. Bien, ya estamos listos con nuestros invitados. Tenemos a don José Carlos Chinchilla, sociólogo, y a don Francisco Barahona, politólogo. Muchas gracias, bienvenidos a ambos. Y bueno, tal vez iniciamos, ¿verdad? Un hecho histórico definitivamente en Costa Rica. ¿Qué significa esta denuncia donde pues una fiscala denuncia a un exfiscal? Todo lo que se ha generado con respecto a este tema. Don José Carlos, tal vez comenzamos con usted. A mí me parece que es necesario y sano, efectivamente, en un momento pero es en el inédito. cual, sí, inédito, pero necesario y sano, que en un momento donde se está cuestionando el funcionamiento del sistema de justicia, efectivamente, en este caso, la fiscal Navas Aparicio lleve un caso con la seriedad que debe ser llevada, sin contemplar los vínculos afectivos, de amistad o de trabajo que han tenido en el pasado, o que pudieron haber tenido en el pasado, y que realmente presente a la sociedad costarricense, digamos, una posición de duda sobre la forma en que ha actuado el señor fiscal general. Creo que eso es una señal positiva, sobre todo porque se refiere a casos que fueron tramitados hace mucho tiempo y que de alguna manera implica también una cierta conducta de la Sala Tercera, digamos, en relación al no cuestionamiento de los planteamientos que hacía en este entonces el fiscal general. Lo inédito del caso es lo que yo diría lo positivo del caso. Es decir, no pienso que esto exacerba la crisis, sino más bien que demuestra la posibilidad de la institucionalidad, en este caso representada en el Ministerio Público y con el aporte de la OIJ, de que la institución pueda sobreponerse a la crisis que tiene la cúpula del Poder Judicial. Fortalecerla de alguna otra forma. Sí, es decir, es que hemos escuchado hablar de la crisis del Poder Judicial, y yo lo que creo es que hay una crisis en la cúpula del Poder Judicial, en el funcionamiento del Poder Judicial, porque se ha develado algo que a todas luces resulta muy inaceptable en el sistema de justicia, y es que hay interferencias. O sea, la independencia judicial, digamos, es lo que le garantiza no a los jueces, sino a la ciudadanía, que efectivamente cuando se trate de aspectos vinculados con la justicia, va a haber una actitud absolutamente independiente de intereses ajenos al proceso propiamente jurídico. Es decir, no va a haber influencias externas. Y creo que en este sentido lo que estamos viendo de la reacción del sistema judicial, de la gente que trabaja en el Poder Judicial, es extraordinariamente positiva y alentadora para este país, aún en este nudo histórico que estamos. ¿Cómo lo ve don Francisco Barahona también? Ambos son coordinadores de maestrías que están vinculadas, posgrados con el tema, con el tema de derechos humanos y con el tema Administración de Justicia. Administración de Justicia. Justicia. Ahora no estoy, pero sí he estado muchos años. Pero ha estado. Entonces, conocen muy bien lo que es el tema del Poder Judicial, pero sí es histórico. Yo nunca había visto que una fiscala lo hiciera, y no lo digo porque sea malo, sino lo digo porque en qué nivel se encuentra la situación del Poder Judicial. Es decir, un fiscal general contra otro fiscal general lo manda a la inspección judicial, usted tiene que ser investigado por el tema del magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa. Mire, yo no soy optimista. Buenos días a todos. No soy optimista porque todo esto que estamos viendo se origina años atrás, se origina a partir de la misma Constitución de Costa Rica, que establece un sistema de nombramiento de parte de la Asamblea Legislativa, de los magistrados, de las magistradas, y esto, bueno, viene desde hace tiempo con un rumor permanente que las cosas no están bien en el Poder Judicial. Quiero recordar, hace ya casi 2 años, año y medio, una sesión de Corte Plena donde el magistrado Fernando Cruz le hizo una pregunta al fiscal en estos momentos suspendido, Jorge Chavarría, donde le decía, bueno, mire, no es que se está tardando mucho en el trámite de algunos de estos procesos, yo quisiera que me informe. Y el señor Chavarría, el fiscal, respondió iracundo
y dijo, yo no tengo, y estaba en el pleno de los mismos que lo nombraron, yo no Corte tengo plena. por qué informar. Esto fue publicado, pero nadie profundizó en la pregunta de don Fernando Cruz, e inclusive tengo la impresión de que don Fernando se encontró un poco aislado, no fue acuerpado por el resto de los magistrados. Bueno, en esos momentos, estos casos que estamos comentando y que hoy surgen de nuevo, estaban planteados. ¿Qué es lo que a mí me preocupa del Poder Judicial? Y aunque yo podría decir que sí, que la nueva y provisional Fiscalía General está actuando en forma correcta, esto no significa, desde mi perspectiva de análisis, que hay una luz de esperanza. ¿Por qué no? ¿Por qué no, don Francisco Barahona? Todavía no. ¿Por qué? Mire, porque el comportamiento de esas redes de cuido, que es un lenguaje muy diplomático para hablar a veces hasta de redes de mafia, no solo está y se ha producido como una realidad en el Poder Judicial, sino también hoy en día tenemos un ataque directo de credibilidad de la población con el Poder Ejecutivo, en el pleito de las declaraciones del presidente, de los amigos del presidente, ni qué decir también en la Asamblea Legislativa. Algunos hemos visto cómo algunos diputados han llegado y se han sentado en la comisión que está investigando el tema del cementazo y han tratado con mucha agresividad de boicotear el trabajo de la misma comisión. Entonces, es el sistema político en general el que está en deuda. Y yo diría que el tema no se resuelve solo con nombrar a una fiscal, suspender a un fiscal, nombrar por 3 meses a una fiscal general. No sabemos qué va a hacer la Corte, si lo va a renovar, si va a nombrar, porque supongo que habrá que haber un concurso abierto. Pero además hay responsabilidades de otros magistrados en todo el proceso que estamos viendo. Por ejemplo, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, que está en el medio de las resoluciones como presidente en ese momento de la Sala Tercera, tomó decisión y fue el que redactó directamente las desestimaciones. Además, todos lo vimos abrazado, felicitándose con el señor ex magistrado o magistrado también suspendido, don Celso, y ahí se notó, y yo conozco que se produjo una alianza política entre una mayoría de magistrados y magistradas que lo llevó a la presidencia, porque ahí había otros candidatos que rápidamente vieron que no tenían posibilidad. Entonces, bueno, esa red sigue intacta. Y yo quiero decir, yo en momentos he pensado en que a lo mejor es necesario que el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia renuncie como presidente de la Corte. No estoy diciendo todavía como magistrado, pero como presidente de la Corte, para permitir una aireación, no tanto una limpieza, que es un término muy duro, de lo que está sucediendo en el interior de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aunque efectivamente la fiscal subrogante a cargo de la Fiscalía en estos momentos está actuando no solo con dureza, sino con profesionalidad y sin miedo, porque hay que decirlo con claridad, bueno, esto es apenas el inicio de una batalla. Pero el tema no solo está en las personas, en estas redes de Francisco, cuidado. yo quería decir lo siguiente. A mí me parece que donde yo veo la luz es que quienes hacen las denuncias son la misma gente del Poder Judicial. Donde yo veo la luz es cuando las organizaciones de jueces denuncian y plantean una ruta, digamos, que debería ser la que siempre ha tenido, debería tener el Poder Judicial. Es decir, ciertamente la luz que yo veo es la solvencia de las personas que están ahí. Además, voy a narrar algo que es importante. Efectivamente, yo creo que el señor Gamboa y otras personas que están ahí han tenido una visión estratégica cuando planteaban, por ejemplo, quitarle a la OIJ el vínculo con el Interpol, el tema de la inteligencia, el equipo de choque que tiene la OIJ, porque es el brazo para desarrollarse. Y en el campo de los jueces eliminaron becas a profesionales que trabajan en el Poder Judicial, que se dedicaban durante un año a especializarse, como los médicos se dedican un año a especializarse, o 2 o 3. Y quien planteó eso fue el señor Celso Gamboa, y con el apoyo del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia.
argumentando el mismo factor, que era el dinero. Entonces, si usted el recurso humano no lo fortalece, usted no va a tener la gente crítica que hoy está denunciando las cosas. Usted no va a tener gente como la señora Navas Aparicio, que también, o el señor Walter Espinosa, que han sido graduados de este programa de la Universidad Nacional, que tiene una visión sociojurídica de Administración de la Justicia, de Administración que de usted fue coordinador de esa Justicia, maestría, donde hay una visión ética y de compromiso social. Es decir, lo que quiero decir es que hay ciertamente, a lo que vos estás planteando, hay una visión, yo diría, que atenta, a mi juicio, contra el presente y futuro de la Administración de Justicia, porque el recurso humano es central. Entonces, a lo que estás planteando, yo le agregaría que sí mantengo la tesis de que existe una luz, porque hay una sustancia que puede retomar la bandera del Poder Judicial y sacarlo de una visión democrática de Estado de Derecho. No, por supuesto, yo coincido al 100% con su análisis. Sí. La luz está, y no solo porque hay recurso humano importante, sino porque estamos en un sistema democrático. La luz está desde las denuncias de los medios de comunicación, la luz está desde el trabajo de la misma comisión, la luz estará en las recomendaciones que esa comisión dé, en el trabajo de esta Asamblea Legislativa o la que viene. Pero hay elementos de fondo sistémicos que impiden o que deberían modificarse para evitar que esto vuelva a reproducirse. Ahí es donde yo veo que el trabajo está apenas iniciando y cada día nos encontramos con un escándalo más. Y la ciudadanía, por ejemplo, ayer yo estaba en una actividad con gente y en eso apareció el mensaje del señor presidente de la República. ¿Y cuál fue y bueno, yo me puse a escucharlo, pero inmediatamente el coro que estaba conmigo viendo eso empezó a no creerle al presidente. No, eso es mentira, ¿por qué hablas tan tarde? Vos sos el responsable. Caramba, hay una crispación social, hay una deslegitimación. Antes la deslegitimación era de los partidos políticos, de la clase política. Eso se ha ampliado, la deslegitimación es mucho más amplia a raíz de esta crisis. Eso es lo que me preocupa. Claro que hay salidas, claro que yo veo luz al final del túnel, pero todavía no estamos ni a mitad de camino. Ahí es donde yo voy, que yo no soy optimista. Sí. Y no es que sea pesimista, es que no soy optimista, porque si comienzo a ser optimista, todo va a ir de nuevo a ser tapado para que nada O sea, cambie. que usted cree que, por ejemplo, una denuncia de este tipo, ¿ustedes creen, de la fiscala general Emilia Navas contra el anterior, contra el fiscal suspendido Jorge Chavarría por desestimar las dos causas contra el magistrado César Gamboa, la debilita a ella, la deja en una posición complicada? O sea, no está el ambiente para una denuncia de ese tipo, pese al profesionalismo con el que ella puede estar actuando. ¿Cómo queda ella después? ¿Cómo está quedando ella dentro del Poder Judicial en esa red de cuidado que usted dice que hay ahí y de lazos en los que ella podría estar enfrentando? Ella está fortalecida porque, en primer lugar, por ella misma, porque la Corte la nombró. Okay. Porque la Corte la nombró. Ahí hubo una carta puesta sobre la mesa de la Corte Suprema de los Magistrados. Ellos son los que la pusieron ahí y le dieron el poder para actuar. Ahora, que esas redes de cuido comiencen a bombardearla, comiencen a hacerle difícil la posibilidad de que ella permanezca por más de 3 meses, eso está por verse. Por eso yo me voy a que inclusive debería la opinión pública considerar la posibilidad de que el presidente de la Corte renuncie como presidente de la Corte, para permitir que una cabeza, que un magistrado o una magistrada, sin discusión, con legitimidad plena y no habiendo participado en mucha de esta trama, pueda presidir todo esto, búsqueda de la luz del túnel. Francisco, pero bueno, estamos hablando de cosas puntuales, pero el otro tema donde yo quiero insistir es la forma en que la Asamblea Legislativa nombra a los magistrados. Eso es algo que tiene que verse a fondo. Eso implica reforma constitucional parcial o a través de una convocatoria general, pero ahí estamos muy lejos de lograr esas reformas. Entonces la luz, todavía me cuesta verla, pero bueno, hay que verla. Yo quiero secundar efectivamente el que en este momento me parece a mí que el señor presidente de la Corte debería renunciar a su puesto. Y debería hacerlo porque
Cuando Eso fue les a iba la, a preguntar a ambos, ¿por qué? cuando él Ajá. fue a la Asamblea Legislativa y se acoge el derecho jurídico, legal, Una barbaridad. de no dar cuenta de lo actuado, a mí me parece que ahí debilita la estructura de legitimación, de credibilidad. Bueno, él y sus colegas, Bueno, que fueron ok, todos y hicieron lo mismo. Está bien, pero digamos, yo lo centro porque si lo dispersamos mucho se nos puede complicar, pero a mí me parece que la ciudadanía merecía una respuesta clara y contundente. Aquí primero estaba el país que la persona, en mi opinión, en el puesto que él tiene. Y en ese sentido yo creo que se debilitó su autoridad ética, su autoridad moral, y que efectivamente el actual presidente de la Corte debería renunciar a su puesto. Es decir, la ciudadanía requiere mensajes contundentes, así como, qué sé yo, no tiene la misma dimensión, pero se le exige a un candidato a diputado que no continúe como candidato, y el señor acepta, por las razones que fueran, pero lo acepta, y de alguna manera fortalece la tesis del candidato Álvarez de Santi, contrario a lo que pasa en el PAC con el señor Ramos. Me parece a mí que aquí, como lo decía Francisco, el presidente de la Corte debería de hacerse a un lado y dejar que otras personas, sobre las cuales ya no hay ninguna duda, asuman la conducción de la Corte Suprema de Justicia. Y esto que decimos es algo difícil de decirlo. Yo me alegro mucho que don Francisco lo haya planteado y que yo coincida totalmente con lo que está señalando, porque la verdad es que primero está el país, primero está la gente, y un país democrático en el cual no haya una absoluta claridad y transparencia del actuar, de la independencia del Poder Judicial, es un país que está realmente en una situación dramática. Sí, adelante. ¿Por qué deberían? ¿Por qué plantean ambos que debería renunciar? ¿Y qué pasaría, verdad? ¿Qué se desencadenaría luego de esto? Bueno, muy sencillo, la Corte tendría la obligación de nombrar a un magistrado o una magistrada del grupo total de magistrados mediante una votación. O sea, eso institucionalmente no presenta ningún problema ni ningún reto. No Claro, hay ningún problema, pero ¿qué señala? ¿Perdón? Ajá. Pero no presenta ningún problema, pero ¿qué significa? bueno, significa muchísimo. Significa en primer lugar que el grupo que puso al magistrado Chinchilla, donde está el magistrado don Celso Gamboa, ya no tiene el poder, y entonces adentro se crean nuevos liderazgos posibles, y ahí esperemos que se escoja a la persona que mejor represente esa reivindicación, esa capacidad de actuar al interior de la Corte y también en el exterior. ¿Por qué? Porque sería la nueva cara de la Corte, ya no sería una persona, digamos, comprometida con toda esta novela, que por desgracia no es novela, sino es realidad, y entonces, bueno, habría una posibilidad de darle mayor confianza de parte de la gente. Yo estoy pensando en la gente, que cada día está más desorientada, cada día, y perdonen la palabra muy tica, cada día está más arrecha, porque algunos no entienden, otros entienden más de la cuenta, hay que ver las redes sociales. Entonces hay una descomposición, y esa descomposición desde mi óptica es doblemente peligrosa. No se nos olvide, no se nos está olvidando, estamos ya en campaña electoral, vamos a elegir al futuro destinatario del poder soberano de este país a través de las próximas elecciones. Entonces todo esto está enrareciendo el ambiente, está haciendo que más gente se siga decepcionando del sistema político, y entonces, bueno, podríamos tener y de la institucionalidad también, una institucionalidad más débil de cara a un próximo gobierno, y a lo mejor un aumento exponencial también de gente que no va a ir a votar y de la abstención. Todo eso está íntimamente ligado. Desgraciadamente este escándalo se produce en ese momento. Hubiera sido menos grave para la institucionalidad si hubiera sido hace un año, pero no, estamos en un momento estratégico donde el pueblo de Costa Rica va a decidir quién lo va a gobernar, tanto en la Asamblea Legislativa como en el poder. Ahora lo importante... El ascenso de ese otro grupo, que no es el del magistrado y actual presidente Carlos Chinchilla, Celso Gamboa, magistrado suspendido, le ayudaría, de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, entonces contribuiría no solo en dar una señal, y le ayudaría también, enviaría señales a lo interno del Poder Judicial
le enviaría señales positivas a la fiscala general y a Walter Espinosa. Pero yo lo que siento es que las señales vienen de abajo para arriba. Las señales son de las jueces, fiscales. En torno al apoyo a esa investigación. Que han planteado el que los procedimientos seguidos y las acciones que se han dado no son las que son consistentes con el Poder Judicial. O sea, no es señal de arriba para abajo, es señal de abajo para arriba que ya se está dando y que se ha planteado en todos los estrados, y eso es muy importante. Sí, las organizaciones gremianas han hecho acusaciones. Exactamente, entonces vean lo la he visto, fortaleza que se tiene ahí. La de investigadores criminalísticos. La COJUT. Varias, han hecho las denuncias. Eso por un lado. magistrados. Y por otro lado, yo creo que no hay que esperar hasta el día de las elecciones para ejercer la democracia. Es decir, estamos en un momento donde debemos de ejercer la democracia exigiendo que las instituciones, que los y las políticas actúen de manera consistente con el principio de servicio a la ciudadanía costarricense. Y eso debe ser algo absolutamente transparente, debe ser absolutamente claro y debe llegarse hasta las últimas consecuencias. Yo creo que quienes nos ven en este momento, al igual que quienes estamos aquí sentados, tenemos esa obligación con el país en este momento, donde el país está atravesando una situación en la cual la presión de cada uno de nosotros va a ser fundamental para el futuro de este país. Y yo agregaría, habría que poner cuidado que, suponiendo que renunciara el actual presidente de la Corte, por quién es sustituido. Eso diría muchísimo de cara a futuro. Pero hay varios nombramientos de magistrados pendientes en la Asamblea Legislativa. 5. El mensaje es también para la Asamblea Legislativa, que ya nombren a personas no únicamente en función de los intereses que cada partido representa o defiende, sino en aras de una vocación de renovación del Poder Judicial. En otras palabras, que escojan a los mejores o a las mejoras por encima de conveniencias político-partidistas, que ha sido la base de la elección de los magistrados por décadas. Entonces, esto es un tema estratégico y ojalá se resuelva con prontitud, porque cada día que pasa, el ciudadano, la ciudadana en la calle, no solo no entiende, sino que se siente impotente. Y entonces, bueno, todo eso se multiplica y se desprestigia el sistema político en general. Pero todo está cayendo en una gran investigación que está realizando la Fiscalía y que está disparada para varias... O sea, mucho de eso que ustedes están diciendo, de la necesidad de la renovación de esa cara. Bueno, ustedes plantean la renuncia de don Carlos Chinchilla como presidente de la Corte. Ayer o antier planteaba Otón Solís la renuncia de toda la Sala Tercera. En fin, de los nombramientos que están pendientes y finalmente del trabajo de la fiscala y su adjunto, digamos, sí, que es el organismo de investigación judicial, Walter Espinosa. Eso significa entonces un gran peso sobre la Fiscalía, es decir, que ¿cómo ven ustedes que pueda caminar la investigación de ella, voy a insistir, y sus fiscales, junto con don Walter Espinosa, en medio de esa disputa tan grande que hay adentro del Poder Judicial? Ahí es donde yo retomo. Y de esa necesidad de renovación. Porque ella es una subordinada, finalmente. La luz que se ve al final del túnel, y efectivamente. Ella tiene que salir. Ahora, ella la tiene investigación que ella tiene que dar. No, ella tiene independencia funcional. Sí, pero una fiscalía no es como en otros países, en Costa Rica. Pero tiene es una fiscalía general grande, independiente. No, es diferente, pero sí tiene independencia funcional. Y además tiene algo que es más importante que la independencia funcional, es que tiene el carácter y la convicción de que cumple una misión en función de este país. Y eso, más toda la gente que está ahora atenta a lo que está ocurriendo, le da una fortaleza más allá de cualquier interés, a mi juicio, que pueda tener. Y hay una variable adicional. Todo el trabajo, todos los planteamientos, las acusaciones que haga la fiscal, van y terminan donde jueces. Y entonces ellos son los que validan, la judicatura, los que validan o no. Si esos jueces tienen un espíritu de cambio, digamos que pierden el temor, si lo hubieran tenido por estas redes de cuidado de nivel superior, y se preocupan por esta renovación del Poder Judicial, yo creo que parte de lo avanzado se multiplicaría.
pero estoy seguro que la fiscal va a tener grandes presiones, porque la red de cuido no es solo en la Corte Suprema de Justicia, no, es en la Asamblea Legislativa, es también en el Poder Ejecutivo y además en los factores de poder real que están a la sombra en Costa Rica. Una pequeña cosita, influyen. nada más. Recordemos que en el caso de Calderón Fournier, también la Fiscalía jugó un papel importante y posiblemente también en la Corte había intereses. Y lo hizo el señor Dalanés en su oportunidad. Así es que hay historia positiva también. Nos tenemos que ir, don José Carlos Chinchilla y don Francisco Barahona. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Nosotros hacemos una pausa comercial.